Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en su programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Hoy un día caluroso, bien tropical, bien caribeño. Nos encontramos hoy con la visita de un gran amigo, de un gran gestor, de un gran activista, de un gran profesional, hermano de diversas causas, ¿verdad? Nos encontramos con el arquitecto Edwin Quiles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas de todos, a todos y a todas los que me escuchan y a ti también. Gracias Edwin por sacar tu ratito. Gracias por invitarme, claro. Claro, es una obligación invitar a personas como tú que tienen este compromiso con el país, ¿verdad? Y con las luchas sociales, las luchas humanitarias que son tan pertinentes y han sido pertinentes por tantas décadas. Hoy nos ocupa el arquitecto Edwin Quiles, nos honra aquí, y quisiera, como siempre, que nos hable un poquito de su trayectoria profesional, en su trayectoria como activista social, este tipo de taller que él tiene en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Y digo que tiene porque siempre hay unas pausas, pero esto va a seguir porque es necesario. Edwin, cuéntanos tu trayectoria como profesional, que yo creo que se sale un poco de la norma en este país dentro de tu profesión. Bueno, claro, mi nombre es Edwin R. Quiles Rodríguez, soy de Ponce y soy arquitecto y urbanista desde hace muchos años. Fui profesor de la Escuela de Arquitectura por 32 años en la Universidad de Puerto Rico, y allí fundé lo que se conoce como el Taller de Diseño Comunitario, que es un proyecto donde los alumnos se acercan, interactúan muy de cerca con la gente de las comunidades que no tienen la posibilidad de tener los servicios de un arquitecto, pero que sí necesitan esa ayuda de un arquitecto. Así que es una manera en que los estudiantes aprenden más sobre lo que es su país, lo que es su contexto, pero la gente también aprende de lo que es arquitectura, porque el taller comunitario no es como decir, no regalamos pescado, no es como regalar un diseño, es un trabajar con la gente, es enseñar a pescar. Es un proyecto mediante el cual los estudiantes aprenden de la gente que son los clientes del taller, pero la gente, el cliente, aprende a diseñar. Entonces, en ese encuentro de saberes, que es riquísimo, es muy lindo, porque entonces tú ves personas que tienen una necesidad con su espacio, no siempre lo pueden articular de una manera, arquitectónica, pero sí conocen quiénes son y qué quieren. Su hábitat. Su hábitat. Entonces, los estudiantes sí saben un poco de lo que es diseño, y en ese encuentro se dan unas cosas maravillosas. Yo recuerdo, por ejemplo, muchas cosas, pero una en particular. Nosotros diseñamos lo que fue la escuela de Bomba y Plena, Rafael Cepeda, Atiles. Y entonces yo me acuerdo que el hijo de él fue quien nos llamó para hacer el proyecto. Y se cogió muy en serio la cuestión de trabajar con los estudiantes. Él iba todos los días de clase al taller. Ay, qué lindo. Y empezó a hablar de secciones y plantas y perspectivas como si fuera un arquitecto. Y a mí eso me dio mucho orgullo porque sentí que estábamos comunicándonos. Ay, qué chulería. No, y por lo general uno tiene esta idea que la arquitectura, y tú mencionaste una palabra, los clientes, ¿verdad?
Y cuando hablas de los clientes, supongo que me estabas hablando de los clientes como comunidad versus la mirada histórica que tenemos, que el arquitecto tiene un cliente que tiene que tener mucho dinero, que tiene un terreno inmenso, que quiere hacer una mansión. Y entonces esto como que se contrapone con la mirada que uno tiene de la arquitectura. O sea, yo necesito mucho terreno, mucho chavo, y no tengo por qué llamar a un arquitecto y me las tengo que ingeniar sola, porque jamás... Entonces, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo se convierte en cliente una comunidad que no tiene chavo para pagarle a un arquitecto? En esto, mira, yo diría que Radio Bemba. Radio Bemba. Radio Bemba es el medio más eficaz de publicidad y comunicación. La gente se habla, mira, fulano, yo tuve la ayuda de la Escuela de Arquitectura, del taller comunitario, y hicimos tal proyecto. Te voy a dar una idea del tipo de cosas que el taller ha hecho. Desde viviendas para las viejitas que viven en una ruina, hicimos el diseño de una casa, desde la comunidad que necesitaba un sitio para tutorías, y hicimos el diseño y se construyó ese lugar para tutorías y para consejería psicológica a algunos padres. Por ejemplo, pasó varias veces comunidades como Los Filtros en Guaynabo, Mainé en Guaynabo, Villa Justicia en Carolina, Barriada Morales en Cagua, donde los intereses privados estaban al acecho para expropiar la comunidad porque está ubicada en un lugar muy céntrico, muy valioso. Entonces, una cosa es cuando la comunidad se siente indefensa y no tiene manera de dialogar, de negociar su propuesta, porque no hay una propuesta de parte de ellos. Solo hay la propuesta de parte de los inversionistas. Pero cuando ellos pueden preparar su propia contrapropuesta con los alumnos, ya es otro juego de pelota, porque entonces ya estamos hablando de una propuesta te da poder para negociar. Claro. Entonces ya tú estás hablando de que, es que no es que tú me vas a imponer, es que yo quiero que hablemos de esta propuesta. Y las propuestas no son propuestas que dicen, no queremos cambiar nada, no queremos que se cambie una piedra. No, las propuestas dicen, es posible incorporar nuevo desarrollo, pero respetando la comunidad, respetando una manera de vivir de la comunidad. Claro. Y dentro de ese juego de pelota, pues entonces ya podemos negociar. Así que el diseño también lo vemos como una herramienta de empoderamiento. Definitivamente, y eso es relativamente viejo, joven, tiene la experiencia de 30 años con la Facultad de Arquitectura. Entiendo que eso se enseña aparte de tu taller. ¿Las demás escuelas de arquitectura lo enseñan o esto realmente es algo novedoso para estos estudiantes de arquitectura que se enfrentan con una propuesta totalmente distante, ¿verdad?, a la norma que se entiende? Fue novedoso en su momento y fue también muy difícil en su momento. Yo sufrí, bueno, ni te cuento, la cuestión esa de que, tú no eres arquitecto, tú eres un trabajador social. Adiós. O sea, y está bien, pues, ¿y qué? Exacto. Yo también soy arquitecto y trabajo desde mi perspectiva. Actualmente yo veo en las escuelas de arquitectura más recientes una receptividad a estos temas. Así que sí, está pegando. Está pegando. Y eso se auspicia a través de los municipios, porque siempre hay unos gastos, supongo, ¿verdad?, en la construcción. Fíjate. Sobre todo en un país ahora como estamos, que no hay chavos, supuestamente. En su momento hicimos proyectos para varios agencias gubernamentales, bajo lo que se conoce como práctica intramural, que me permite a mí, como profesor de la UPR, hacer proyectos que generen ingresos, y parte de ese ingreso va para la institución y parte para los que trabajan en el proyecto. En mi caso, yo lo que hice fue que, por ejemplo, si era en verano, le pagaba a los estudiantes un sueldo, yo lo hacía pro bono y sobró dinero para el taller. Yeah. Con ese dinero compramos que si cámaras digitales, que si compramos programas de diseño en computadora, que si compramos un laptop, o sea, se consiguió. Tenía ayuda de una secretaria a tiempo parcial, pagada con fondos del taller. Claro, así que realmente fue autosuficiente, sí. Fue autosuficiente. Qué bueno, qué bueno. Y este tipo de especialidad dentro de la arquitectura, ¿tú la adquiriste fuera de Puerto Rico? ¿Fue dentro del proceso político o hay escuelas para eso? Mira, yo llegué a la Escuela de Arquitectura a los 17 años, cuando la escuela se fundó, soy de los fundadores. Ah, mira. Eso también no digas habla un poco más de mi edad, pero también no voy a decir más nada. Y entonces yo llegué con la idea de que voy a ser arquitecto, voy a hacer grandes monumentos.
en acero, cristal. O sea, yo venía con esa idea de grandes obras. El primer verano, después de mi primer año como estudiante de arquitectura, fui de voluntario con Vespra, que era como Cuerpos de Paz de Puerto Rico. Ajá. Y me tocó vivir en un arrabal en el Cañón de Martín Peña. Ah, vivir. Todo un verano. Entonces yo dije, anda, caray, esto es otra cosa. Sí, sí. La vida sí, es sí. otra cosa. Nuestra urbanización suburbana es otra cosa también. Ya. Entonces tuve una gente que también estaban conmigo en Vespra, que como que me ayudaron a entender un poco lo que estaba pasando, que para mí fue un shock cultural, político, pero enorme, que me duró años entender. Y todavía estoy pensando en eso. ¿Sabes? Eso, sí. Porque fue un cambio de vida total, o sea, total. Hay un Edwin Quiles antes y un Edwin Quiles después, sin ninguna duda. Entonces, bueno, yo llegué a la escuela ese año siguiente, en agosto, y empecé a hablar de este tipo de trabajo. Ya. Entonces, pero, ¿qué te pasa a ti? Eso no es arquitectura. O sea, tú estás totalmente equivocado de profesión. Entonces, con 2 colegas más hicimos un movimiento estudiantil, el primero de la Escuela de Arquitectura, para que nos metiéramos a los barrios a trabajar. Entonces, el decano me llamó un día y me dice, mira, Edwin, ¿sabes que tú no hace falta en esta escuela? Que no. No, ¿sabes que te puedes ir? Está bueno esto. Yo dije, bueno, lo que pasa es que no me puedo ir porque yo no tengo chavo para pagarme una educación fuera de Puerto Rico. Y consideré seguir Bellas Artes, pintura, Ah, mira. que siempre he estado ahí Se asocia, ¿verdad? en el rescoldo, sí. Sí. Bueno, para hacer la historia larga, corta, yo tuve un profesor visitante en mi primer año, que como estaba en mi segundo año miserable, que me tenía que ir, pero no sabía para dónde, apareció por la escuela un día, estaba aquí de vacaciones y fue por la escuela. Una madrugada fue por la escuela. Entonces, y yo, ¿cómo te va? Miserable, me tengo que ir. Yo te consigo una beca, vente para mi universidad. Y ahí fue que yo pude entonces desarrollarme en un lugar que aunque no era la vanguardia, me permitían hacer esos argumentos. Entonces, también, hay que decirlo, fue entonces después del 68, todo ese movimiento estudiantil. Sí, O sea, sí, entonces sí, también sí. uno se nutre mucho de eso, aunque en la distancia. Y por ejemplo, en Columbia University abrieron, en MIT, donde yo estudié más tarde, abrieron unos talleres de diseño comunitario. Así que yo también me nutrí de eso. Wow, o sea que muchas universidades de vanguardia, como bien señala, esto era parte de la vanguardia. Empezaban entonces a hacer ese tipo de taller y yo me nutrí de eso. Chacho, mandado a hacer. Claro. Mandado a hacer. Así que te dieron una beca y te dieron prácticamente una expulsión disimulada, Sí. pero que te vino Me hicieron un favor. Te hicieron un favor. Y sobre todo, ¿verdad? Uno pensando que esta visión de la arquitectura es igual que la medicina. Uno piensa que son profesiones que no todos los estudiantes, pero como que se inscriben en ellas con un fin, como tú decías, yo voy a hacer grandes estructuras y me voy a llenar los bolsillos, y a medida que uno va pasando el tiempo se le va cayendo el edificio, porque entonces o no hay chavos, o no hay esa clientela, o verdaderamente tú no tienes ese compromiso, que fue parte de lo que te sacudió. Esa no es mi línea es otra, Sí, ¿verdad? sí. Así que se fue cayendo ese compromiso, y lo interesante es que tu trabajo no se ha centrado nada más a enseñar, sino que tú has desarrollado una serie de libros muy interesantes que parten de esa premisa y la experiencia internacional, y nos gustaría conocerla, Edwin. Ok. Sabes que yo, cuando estaba en 7º grado en Ponce, hubo un certamen de ensayos sobre los mosaicos del nuevo parque de bombas. Ajá. Entonces, pues para gente, ¿sabes cómo llegué a la escritura? Tengo un poco de historia. Yo decidí participar. Entonces, escribo un primer ensayo y dije, mami, ¿qué tú eres de esto? Mami era una mujer excepcional, muy sensible, una poetisa que no sabía que era poetisa. Ah, pero mira. después, cuando yo vi sus diarios, me di cuenta que era una mujer realmente con un sentido de la poesía, pero también una comunicación con Dios muy personal. Ay, qué lindo. Yo la descubrí después y fue una cosa emocionante. Bueno, entonces me dice, pero Edwin, lo que pasa con esto es que tú realmente no has mirado bien. Hay muchas cosas que tú no viste en ese mosaico. La primera lección, para escribir hay que mirar. Hay que saber mirar. Después, entonces, lo corregí. Voy a la maestra de español. Me dice, eso está bien, pero no suena bien. Escribir es también la cadencia, es el ritmo. Y mira a ver cómo tú escribes esto, que sea como, que lea mejor que eso. Parece muy como
no me lo dijo, pero era como si fuera un informe de escuela. De un proyecto de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo me pensé y lo escribí de una manera que sentí o pensé que rimaba mejor. Bueno, gané el primer premio. Antes ganaste el premio, qué bueno. entonces, y yo dije, mami, yo soy escritor. Y me dice, no, tú quisieras ser escritor, pero tienes que trabajar muy duro y leer mucho para ser escritor. Eso es. Bueno, la cuestión es que la vida me llevó por otros caminos, la fotografía, pero la arquitectura también, sobre todo. Y en el 94, yo decidí, mira, ya es tiempo de que me ponga a escribir. Y cayó como de la mata. Vamos a una pausa y en 94 arrancamos. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, Químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio, tu museo virtual. Nos puedes ver por www.bonitasradio.net y también por YouTube. Hoy nos acompaña el maestro, el profesor, el profesional, el activista, el humano sobre todas las cosas, con una sensibilidad gigante, compañero del Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico, el arquitecto Edwin Quiles, y nos habíamos quedado en la fecha de 1998, en donde él nos está contando sobre sus libros. Pues yo tenía en planes escribir un libro sobre el arrabal de Caño Martín Peña como ciudad alternativa. Entonces empecé con una samática de la UPR, empecé a escribirlo, pero llegó un momento en que dije, hace falta una introducción y un poco la historia, cómo surgen los arrabales en San Juan desde el siglo XVI. Pues me encontré que no había ningún material que me permitiera escribir eso. Es que se convirtió como en un reto. ¿Cómo yo averiguo esto? Pues yo me convertí en detective. Con una lupa me puse a mirar los mapas históricos. ¿Dónde están estos barrios representados? Y encontré que estaban representados. Los libros de historia no los mencionaban, porque saben que los pobres no tienen historia. No tienen historia. Con razón la maestra. Y menos los negros. Exacto, y menos los negros. Arturo Alfonso Chomber. Exactamente. Así que se convirtió en un reto y empecé a leer los mapas de otra manera, los dibujos de otra manera, los informes de gobernadores de otra manera. Entonces empecé como a descubrir la otra ciudad detrás y adentro de la ciudad que los libros de historia cuentan. O sea, que no es la historia de los monumentos. Ahí no está la catedral, ni está el morro. Sí están, pero como telón de fondo. El protagonista del libro, que se titula San Juan tras la fachada, una mirada desde sus espacios ocultos, 1508 al 1900. Y entonces ahí empiezo a buscar esos barrios, lo voy caminando, literalmente caminando, y mirando cuando hubo fotografías, las fotos de esos seres, porque esas fotos me decían también cosas. Yo traté de comunicarme con las caras de esos pobres que circulaban, que vivían y construyeron la ciudad de San Juan, porque sin trabajadores no hay ciudad. Exacto, definitivamente. Entonces, así que el libro fue como ir parando datos sueltos, hasta que entonces creo que logré conseguir un texto coherente
mirando los barrios desde que se fundan en el 1521 en la isleta, cómo se van moviendo a La Puntilla, Puerta de Tierra, La Perla, El Caño, y cómo se van moviendo a través de la ciudad, a través de la historia. Eso quiere decir que desde el Caño tú empezaste a caminar hacia la isleta de San Juan. O al revés. O al revés. Al revés. Ajá. Sí, al revés, porque El Caño fue posterior. Sí, pero como tú ibas a hacer un libro Perdón, primero, sí, sobre el Caño, sí, eso te es obligó cierto, a disculpa. irte entonces a la ciudad amurallada Sí. y ver, como tú bien señalas, cómo se formó. ¿Y cómo se formó esos arrabales? Si nos puedes decir sucintamente. Pues mira, ciertamente. Imagínate, tú eres una campesina de Las Marías o eres un cortador de caña en Ponce, en el barrio Mercedita, y decide, tú sabes, mira, esto el tiempo muerto a mí no me permite vivir, me voy a buscar vida para San Juan. Te mudas para San Juan y no hay vivienda. Pues tú, ¿qué haces? Buscas donde haya la oportunidad de construir sin permiso con lo que aparezca. Y tú vas a ver, y vas a ver que buscaban madera vieja por ahí, en aquel rincón, cartón de una nevera, una tela de saco, cualquier cosa, y con eso fueron haciendo unas casitas encima del mangle, encima del agua. Wow. Y con eso fueron poco a poco construyendo una ciudad, porque con el tiempo se convirtieron en casas de hormigón. Tú vas a cantera y tú no ves ninguna choza miserable. Exacto. Ves casas de 2 y 3 pisos en hormigón. Entonces, a mí lo que era curioso es que, claro, tú estás encima del agua, pero tú quieres tener un patio. ¿Qué tú haces? Pues cercas tu patio con planchas de zinc, haces un clavo estacado y buscas basura, buscas neveras viejas, buscas un chasis de un carro, buscas una bicicleta rota y la vas tirando ahí, buscas relleno en cantera, en las canteras, y vas tirando allí hasta que haces un patio. Entonces se convirtió de ser una ciudad lacustre a una ciudad encima de la tierra. Entonces también para poder conectarse sobre el agua hicieron todas estas pasarelas de madera, donde la gente caminaba por el agua para llegar a su casa. Fue fascinante porque te deja ver la creatividad de los pobres, cómo con nada hacen algo. Y desde el siglo XVI. Sí, porque en el siglo XVI lo que pasa es que, fíjate, si tú ves los mapas, vas a ver un núcleo donde estaba la plaza incipiente, la casa del gobierno incipiente, algunas casitas de los propietarios, quizás atrás de las casas en el traspatio algunas casitas de un esclavo. Pero esos pobres, blancos pobres, negros pobres, empiezan a ocupar los espacios fuera de ese centro, entre lo que era después fue la muralla, la costa y el núcleo de urbanización, por así decirlo. Y la construían pues también con lo que aparecía, con materiales vegetales, que si había un pedazo de madera por allá, un tronco, con eso construían algo. Qué interesante. Es con lo que encuentran, con lo que pueden construir, porque no hay ferreterías para empezar. Pero segundo, si hubiera ferretería, un Home Depot, no hay más dinero para comprar, así que tienes que hacer con lo que hay a la mano. Exacto, definitivamente un Home Depot. Eso se debe de enseñar en los libros de historia, como bien señalas, ¿verdad? Como que se pierde. Se debería. Se pierde esa historia que es como señalan a veces los museos, que no se ve la dinámica de los encuentros, de los grupos que llegan, como si se hubiesen citado en un espacio, ¿no? Sí. O sea, que hace falta más acción, más dinamismo a la hora de narrar nuestra historia. Entonces, tienes este libro que se llama Tras la fachada de San Juan, ¿verdad? Sí. Pero tienes otros libros preciosos. Sí. Después de ese, fíjate, yo había investigado en el 87 con una beca del Instituto de Cultura Puertorriqueña, pedí estudiantes para que me ayudaran a documentar y dibujar a mano, con tinta, casas de Villa Palmeras, que era como llevar la escala macro de la ciudad a la escala micro del barrio, pero un barrio también muy afropuertorriqueño, Villa Palmeras, un barrio medio, ¿no? Entonces yo quería documentar el diseño de los balcones, que es lo que es la arquitectura popular de Santurce, porque las casas siguen unos patrones básicamente interiores de organizar el espacio. Es en el balcón donde cada casa adquiere su identidad propia. Y dibujamos 60, 70 casas. No hay AutoCAD todavía, así que fue a mano, cada línea del zinc, cada línea de la madera, todo está hecho a mano. Unos jóvenes, menciono a Anthony Sánchez, Benes Díaz, Vargas, José Vargas, David Barriera. Son jóvenes que se entregaron todo por el todo. Entonces, en el 2007, 20 años más tarde,
yo escribí un texto que fuera con esos dibujos. Entonces, hablé con Consuelo Botay para que hiciera el diseño del libro y hablamos con Joshi Melero para tomar las fotos de lo que todavía quedaba en pie, que no era mucho, pero es una maravilla con eso. Entonces, la editorial de la UPR lo publicó. Hizo un trabajo formidable, es un libro, perdón la inmodestia, hermosísimo. Es un libro como de mesa, pero no es un libro de mesa convencional con fotos lindas solamente. Hay también un texto que habla un poco de cómo surge el balcón, qué es el balcón, por qué el balcón. O sea, que hay un texto bien profundo. Y recientemente yo tuve la enorme dicha y privilegio de que fui parte de un grupo de trabajo que construyó una escuela elemental en Haití. ¡Ay, qué hermoso! A raíz del terremoto. El grupo que se llama Grupo de Solidaridad con Haití me pidió el diseño de la escuela. Y entonces después lo construimos, un grupo de obreros, trabajadores voluntarios puertorriqueños, con una supervisión de un buen amigo cuyo nombre no me acuerdo ahora, Erasto Nieves, perdón. Muy bien. Él fue el que hizo la coordinación de la construcción. Yo iba todos los meses, 1 o 2 semanas, para dar seguimiento también. Entonces, ahí lo lindo fue, muchas cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, cómo empleamos padres de la escuela, pagándole para ayudarnos a construir, y cómo parte de la tarea era enseñarles a construir. Qué chévere. Eso fue hermoso, porque entonces no fue meramente un sueldo, es que les permitió después seguir trabajando. Seguir trabajando. Y el sueldo era bastante, porque le estábamos pagando el doble de lo que se le paga a un obrero en Haití. Mira, para allá. Un poco para empujar la economía local también. Entonces, fue lindo esa parte del aprendizaje, fue lindo por las mañanas después de la lección de construcción, ellos se cogían las manos y yo también me incluía, algunos de nosotros, hacíamos una oración en creol y después un abrazo de la paz. Ay, la P. Eso todavía para me emociona todavía, porque la verdad que fue muy... Y fue bien profunda la experiencia, porque más que colaboradores eran hermanos nuestros, comíamos juntos. Nos comunicábamos de nuestra manera con un traductor a veces. Llegó un momento en que ya la escuela, al principio los niños veían la escuela en construcción y que veían huecos rotos en la tierra, varillas sueltas, y dije, ¿qué carajo es eso? Cuando ya empiezan a ver paredes de bloques, ventanas, puertas, se acercan. ¿Qué es esto? Pues la escuela de ustedes. Le dimos unos tours por la escuela para que vieran. Entonces, se me ocurre lo siguiente: ¿cómo nos incorporamos a este proyecto? Ya yo había ido al principio a conocerlos, conocer los maestros y conocer la escuela, para diseñar algo que respondiera a lo que ellos son, a la cultura. Caminé mucho por los barrios para ver cómo se construía, con qué materiales, cómo diseñaban las casas. Y por eso nos lleva al próximo tema. ¿Qué pasa? Que entonces, en uno de los viajes llevé papeles de tamaño carta, llevé lápices, plumones, papeles más grandes, y allá cortamos una maderita plywood de 12 pulgadas por 12 pulgadas. En el papel de tamaño carta con lápiz dibujaron sus caras, para perderle miedo a dibujar. Después vamos a hacer la cara tuya en plumón, en un papel más grande. Ahora vamos a pintarlo con pintura y pincel. Entonces, están todas las caras de los niños. Cuando tú llegas al vestíbulo de la escuela, lo primero que te encuentras son esas caras. Lo usaron como un mural. Como un mural, un mural de los niños que están en la escuela. Pues y formaron parte de ahí. Estuvieron porque están, sí. Pues ya hace 6 años que la terminamos. Y no he vuelto. He visto fotos y estado hermosísimas. Pero hay que volver. Sí, tengo que volver. Hay que volver. Y eso es bien interesante. Y me acuerda lo que me estás contando, la impresión que le dio a los muchachos de la cárcel 292 en Bayamón. Sí. Que le hiciste la presentación, que la gran mayoría son de sectores, ¿verdad? Lo que le llaman bolsillos en un momento dado, en otros países latinoamericanos le llaman bolsillos de miseria, en donde ellos se veían. Y muy bien le explicaste el proceso participativo, horizontal que se dio en la creación de esa escuela. Y ellos escribieron cosas muy lindas de tu presencia en la cárcel, de tu humildad, de la solidaridad. Sintieron ellos que la persona que los había visitado y que había estado explicándole ese proceso
era una persona extremadamente humana, más allá, porque entendían que el oficio, como decíamos anteriormente, de arquitecto, no era eso. El concepto que ellos tenían no era eso, que era un concepto para otros lados y no para ellos como comunidad. Se sintieron muy halagados, se sintieron bien contentos, y lo digo porque fue parte de un trabajo que tuvieron que hacer para la clase, y escogieron tu tema y quedaron muy prendados contigo, así que si tenemos que volver, sí, con mucho gusto, claro. Ellos están bien enamorados, y sobre todo que también les cediste, les regalaste unos libros, el de Haití y el de los balcones, que son sendos libros. Son sendos libros que se consiguen en el instituto, por ahí, ¿verdad? En la tienda del instituto, eso es bien importante. Así que hiciste los libros del balcón, etcétera, pero ahora estamos en otros proyectos, ¿verdad? Y a mí me gustaría que tengamos la oportunidad, vamos a hacer un receso, vamos a hacer un descanso y pasamos al nuevo proyecto. Gracias. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde. En el tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio. Hoy nos encontramos con un diálogo muy exquisito con el maestro Edwin Quiles. Ahora queremos hablar y quiero que nos cuente sobre el proyecto que tiene con un grupo de comunidades, ¿verdad? Y de hacedoras comunitarias. Se llama Escuchando las Voces. Y eso prácticamente es interesante, porque ya tú nos habías hablado, y sobre todo en los libros de historia, hay muchas voces que faltan, ¿verdad? Y esto yo creo que es como una continuidad de... Hay muchas voces que faltan. Hay que seguir escuchando y hay que... Sí. Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, esto es una exhibición que hemos curado entre la doctora Omaira Rivera Crespo, la doctora Marimater O'Neill y este servidor. Y el motivo es exponer, dar a conocer una serie de experiencias en nuestro país. Inclusive hay hasta proyectos fuera de Puerto Rico, en Chiapas y en el de Haití que acabo de hablar. Y son proyectos donde los diseñadores sean arquitectos, urbanistas, coreógrafas, performeras, activistas urbanos, artistas gráficos, planificadores, de diferentes disciplinas se proponen o se plantean la idea de cómo incorporo a la gente, a los ciudadanos, a los habitantes en el diseño y en la creación de sus espacios. Eso también supone involucrarlos en el proceso de pensar sus espacios, de mirar críticamente sus espacios. Así que es una mirada muy amplia. La exhibición se llama Escuchando las Voces, porque precisamente eso es participación, escuchar, es comunicación. Pero no es solamente escuchar, es también hablar, es un diálogo, es un diálogo crítico. Y enfatizo en lo crítico porque no es cuestión de decir qué es lo que tú quieres hacer aquí y yo lo hago, es vamos a dialogar sobre lo que podemos hacer juntos en este lugar. Te cuento una historia que yo creo que habla sobre lo que es la participación crítica. Nosotros somos el profesor Elio Martínez Joffre, que es ahora el director del taller. Ah, qué bueno. Sí, en mi jubilación. Y dos colegas más de Víctor Vázquez y Rayleigh de Barrio Mariana. Fuimos a Chiapas a construir con las artesanas un taller de costura. Ya yo había ido antes en otro viaje a Chiapas
hablamos del proyecto, fui con Helio para tomar información del lugar y le dijimos a las mujeres, volvemos a trabajar con ustedes si ustedes hacen las zapatas del edificio, para ver si estaban realmente comprometidas. Ya. Lo hicieron y nos llamaron. Y fuimos los 4 a construir y a diseñar primero con ellas. Muy participativo, ellas participaron. Cuando de pronto ellas ven que ya tenemos las paredes puestas en bloques, construidas en bloques, ven 6 huecos en las paredes. Me dicen, oye Edwin, ¿qué son esos 6 huecos en las paredes? Y pues son las ventanas. Me dice, pero es que no queremos ventanas. Pero ¿no te acuerdas que la vimos en el diseño, las ventanas? Sí, pero yo no me di cuenta, no queremos ventanas. Y yo dije, ok, si uno es un arquitecto paternalista, dice, no quieren ventanas, vamos a cejarlas. Y hubiera hecho una cueva inútil, un edificio que no sirviera para nada. Ajá. Pero tampoco era decir, yo soy el arquitecto, ¿qué pasa? Son 6 ventanas y ya, o me voy. Exacto, respeten. Respeta. Entonces, lo que hicimos fue que íbamos a discutir esto. ¿Qué es para ti una ventana? No, dime tú primero, me dijo ella. Y después, una ventana es la brisa que entra. Mira esta vista a la Sierra Chiapaneca, es preciosa. Esto es un balcón, es la luz del sol. Exacto. Y yo le pregunto, ¿y qué es para ti una ventana? Bueno, una ventana es inseguridad. Es exponernos a que se metan al edificio y nos roben. Un argumento muy fuerte. Sí. Yo dije, ok, en ese momento, yo dije, este es un argumento muy fuerte. Yo pensé, vamos a pensar sobre estas 2 posiciones, la tuya y la de ustedes y la nuestra. Vamos a seguir trabajando en esto y dejamos eso pendiente. Y de pronto, cuando voy a dar una vuelta por el edificio, hacer otra cosa. Pero si las ventanas quedan altas, porque como el terreno estaba en pendiente, no estaban accesibles del patio, de la tierra. Había que trepar en escaleras. Y vamos, ven acá, María. ¿Viste que las ventanas están altas? Ah, sí, pues fíjate. Entonces no hay que cejarlas. Así que fue un chivo, que fue una chamba. Pero bueno, siempre hubiéramos buscado una negociación. Y ella lo vio bien. Lo vio muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y entonces en el caso de acá, son varias comunidades que están participando. Son 15 diferentes grupos de trabajo. 15. Y ahí, ¿en San Juan todas? Bueno, la mayoría. La mayoría. Pero hicimos una actividad con 7 más el jueves pasado y hay como 50 más por ahí que tenemos que descubrir. Porque sabemos que hay gente, muchos jóvenes. Muchos jóvenes. De los 15, yo diría que habemos 2 seniors. Ajá. Lucila Marvel, que es planificadora, Elio Martínez Joffre y este servidor. Okay. Además son gente joven de 30, 40, de 20 y pico de años. Así que eso me da también una cierta alegría de que esto el batón ya está hace rato. Y cuando tú dices esos jóvenes son los que mueven. Los que promueven. Los que promueven, sí. ¿Verdad? La comunidad puede ser, ¿verdad? Porque se dice que este es un país que se está envejeciendo. Sí. Yo no sé si estás de acuerdo con eso, en este recorrido que hiciste en distintas comunidades, que la población sea más envejecida de lo que habías trabajado anteriormente, Santurce, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería, escuchando las voces, ¿cuál es el fin? ¿Para dónde van? ¿Qué quieren? Porque escuchando las voces lo que quiere es exponer al público que la participación no solamente es posible, sino que es un derecho ciudadano. Van a poder ver a través de 15 diferentes grupos de trabajo cómo manejan el tema de la participación. Participación supone comunicación. Una comunicación que agilice el intercambio de conocimiento. Ahí también van a ver qué medios de comunicación se utilizan, desde el paquín, desde el documental, desde el contar historia. Así que eso es divulgar, dar a conocer estas propuestas que están sucediendo, concientizar, pero también es dejar ver que participación no es solamente la parte esta del chévere de jugar con maquetas y pensar espacios. Es también una manera de motivar la imaginación, la creatividad de la gente. Ver que esto puede ser un rectángulo, pero también puede ser un círculo. Quizás puede ser un rectángulo virado, quizás puede ser una pirámide. Es ver que hay alternativas y que ellos pueden ser creativos y puede ser parte de esa creación de alternativas. Que lo que uno piensa que es meramente un cuadrado puede ser un bloque con muchos diferentes ángulos. Pero entonces me pregunto, ustedes llegaban a las comunidades, se comunicaban con los que están facilitando en esas comunidades, llegaban los integrantes de la comunidad
y les proponían o dialogaban sobre asuntos internos de la comunidad, o más bien ustedes venían con un libreto, que supongo que no. Fíjate, no, esa parte no. Pero funciona de varias maneras. Una es que, por ejemplo, una comunidad, como los filtros, nos dice, mira, necesitamos ayuda. Sí, y van a la escuela a buscar ayuda, como don Rafael Cepeda. Es una manera, es la mayoría de los casos. Pero también, muchas veces, decimos, mira, aquí hay un problema que podemos trabajar. Por ejemplo, la Maraña, que es uno de los grupos, Ajá. encontraron un espacio baldío en un proyecto de vivienda y deciden invitar a la comunidad para hacer un parque. Rescatar ese basurero y hacer un parque. Ya. O, por ejemplo, el taller comunitario de la Escuela de Arquitectura, en el año 2001, encontró que Río Piedras con el tren urbano era una destrucción total, parecía Kosovo, le decían la pequeña Kosovo a Río Piedras. Entonces, hicimos un proyecto con niños de la escuela elemental, intermedia, superior y de arquitectura para pensar la ciudad de otra manera. Y entonces fue un proceso largo de talleres. Ana Lidia Vega les habló sobre qué es para mí vivir en Río Piedras. Exacto. Rafael Treyes les habló sobre qué es arte público. Muy bien. Marcial Ocasio les habló sobre la historia de Río Piedras. Yo les hablé sobre cómo uno lee el espacio urbano. A partir de eso escribieron, tomaron fotos y después hicieron 15 obras de arte para mejorar la ciudad. Y se distribuyeron por todo el espacio de la ciudad. Ok, y entonces, escuchando las voces, este grupo, ¿verdad? Gestor de Escuchando las Voces, muchas veces que las cosas no se dan aquí es por falta de dinero. A veces es porque no hay visión de parte del Estado, consciente de que tienen unas necesidades estas comunidades. Ustedes podrían servir de vehículos para que el Estado los escuche o someter propuestas a nivel internacional para que esto pueda levantarse y crear un colectivo para impulsar la ciudad o las ciudades de acuerdo de donde venga, porque mi preocupación es lo siguiente, y que nos pasa muchas veces en la academia: generamos muy buenas ideas, excelentes ideas, pero esas comunidades como que no logran dar el salto de lo que desean, aspiran, necesitan. Ayer yo cerré una clase en la cárcel de Bayamón y hasta se le salieron las lágrimas porque dijeron todo lo que hemos aprendido y ahora nos viene una laguna inmensa, a lo mejor no vuelven profesores, a lo mejor sí, ¿cómo vamos a continuar? O sea, el continuum de este proyecto de ustedes, cómo las comunidades la entienden, cómo las comunidades lo recibieron de tal forma que sienten que verdaderamente se va a lograr algo. Yo creo que la participación tiene la cualidad de que la gente aprende. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, mira, me hicieron un diseño. ¿Y qué hago ahora con esto? Exacto. Pero también hay otra manera de decirlo. Bueno, tenemos este proyecto que hicimos nosotros con la ayuda de estos estudiantes, y como lo hicimos, lo conocemos, lo podemos presentar, lo podemos defender, lo podemos empujar, porque es nuestro. Entonces, la participación realmente lo que hace es que te da vas al próximo nivel. Tienes la propuesta, pero también tienes la capacidad de llevarla para adelante. Esto no significa que siempre el 100% de los trabajos que hacemos se construyen. No, a veces no. Sí, a veces no, a veces Exacto. toma tiempo. Uh-huh. Pero, irrespectivamente de si se construye o no, es la cuestión de que hubo una tremenda experiencia educativa para los estudiantes y sobre todo para las comunidades. Y eso no se olvida. Eso va a estar ahí. Eso va a estar Puede ahí. que de pronto esté escondido, pero cuando tenga la oportunidad va a salir. Así que como que hay que hacerlo, porque son experiencias de crecimiento, de construcción de ciudadanía. Y hay uno que otros municipios que sí los apoyan. Sí, claro que sí. Claro que Y sí. también, como bien señalas, y recuerdo mucho a William Miranda Marín, que justamente, como le dijiste a las compañeras en Chiapas, hagan ustedes la zapata, y nosotros venimos y le hacemos le diseñamos el edificio y construimos. Recuerdo una vez que había un problema en un centro cultural y entonces estaban pidiendo que necesitaban una puerta que fuera de madera para protección y muchas cosas.
Y él le dijo, aquí está la puerta. Ustedes la montan. Yo no se la puedo montar. Yo traigo la puerta, pero no les puedo dar todo, ¿verdad? Porque es parte de esa conjunción que se desea de las comunidades, que se apoderen, ¿verdad?, de sus necesidades. Este proyecto, Escuchando las Voces, comenzó el año pasado. No, este año. ¿Este año? Sí, ya está en su cuarto lugar. Va a estar todo el año itinerante en Puerto Rico y estamos casi seguros de que irá para La Habana en noviembre de este año. Sí. Wow, pues van sí. rapidito. Yo estuve allá hace un par de meses y ya hice la coordinación. Claro, en ese momento aún no teníamos el dinero. Ya tenemos un poquito y tenemos ya una entidad que nos va a facilitar la reproducción de las imágenes en papel para poderlas enrollar y llevarlas para allá. Así que eso ya está caminado, hay un pequeño donativo y con un poco más vamos a poder llegar. En Casa de las Américas, que es un lugar muy prestigioso, claro, nos dijo que sí rápidamente. Qué bien. Y también Casa del Alba, es otro lugar también a nivel latinoamericano muy prestigioso en La Habana. Así que eso está ahí. Quería decir que ahora está en el municipio de San Juan, en la Casa de Alcaldía, en la Galería San Juan Bautista, frente a la Plaza de Armas. Va a estar ahí hasta el día 4 de septiembre. Después va a estar en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, del 4 al 9 de septiembre. Va a estar del 13 de septiembre al 27 en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño en el Viejo San Juan. Y va a estar después del 27 de septiembre al 13 de octubre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Después tenemos Sagrado Corazón, que aún no tenemos la fecha, la Interamericana de Fajardo. Y nos quieren invitar también a Cagua, así que tenemos un año bastante activo. Y las personas que quieran invitarnos a montar la exhibición allá, es una exhibición que no coge mucho espacio, que son cartones bien gruesos que se sostienen uno con el otro, no requiere pegar a la pared, ni requiere hacer hoyos en la pared para poderla clavar. Es bien sencilla, se puede comunicar con escuchandolasvoces.com. Déjame estar seguro de eso, porque escuchando las voces blog.wordpress.com y en Facebook Escuchando las Voces. Eso es en Facebook. El corrido Escuchando las Voces en Facebook. Y si alguien aún así no consigue conectarse, me pueden escribir a mi correo electrónico edwinquiles, corrido en minúscula, @hotmail.com. ¿Ok? Así que ahí tienen para saber los itinerarios y las horas de visita y las actividades, porque en cada lugar donde se exhibe hacemos siempre algún tipo de mesa redonda o rectangular, una mesa de trabajo o una conferencia. Así que siempre, cada apertura va a haber algún tipo de actividad de discusión, de conferencias, de charlas. Ay, qué bueno, y de aprendizaje, ¿verdad? Porque se aprende muchísimo. Sí. De verdad que te agradecemos un montón, Edwin, y sobre todo que ofrezcas una experiencia tan linda, donde se conjugan tantas comunidades, aproximadamente 15 comunidades, que están ahora mismo en acción, en actividad, entre ellas La Maraña, entre ellas Casataf y otras, ¿verdad?, que están dándole una nueva forma al concepto de ciudad o están intentando aunar y crear alianzas con muchas instituciones. Nosotros estamos bien contentas de que nos hayas visitado en el día de hoy. Estamos en la recta final, se nos ha ido el tiempo. Sí. Yo creo que ha sido un momento bien exquisito. Invitamos a todos los escuchas que pasen por la Galería de San Juan, de la Alcaldía de San Juan, que queda frente justamente de la Plaza de Armas, y posteriormente va a estar recorriendo esta exhibición en donde, con todas las quejas que podemos tener de nuestro país, se mantiene la alianza, se mantiene la comunidad, se mantiene el amor, se mantiene el enlace, y eso es vital. Le queremos dar las gracias aquí a la compañera que ha estado en los controles. Mi nombre es María Elba Torres. Les agradezco a todos nuestros escuchas
y hasta la próxima. Ah, nos faltó algo, ¿tenemos chance? Sí, ok, nos faltó anunciar en un cine que tenemos el día 7 de septiembre. Tenemos una película que surge del libro Desalambrando de la doctora Liliana Coto. Esta película se va a estar pasando por... ¿En qué cine se va a estar pasando? Cinema Bar. ¿Dónde es? Cinema Bar es un cine bar, ¿verdad? En el Viejo San Juan, en Vallajá, frente a frente al Morro. Y tiene dos salas. Es un lugar en que tiene área de espectáculo, tiene área de bar y también tiene el cine. ¿Ese es el día? Ese es el día 13 de septiembre, que es 13, miércoles. Miércoles 13 de septiembre. Miércoles 13 de septiembre. ¿A qué hora? A las 7, ya los boletos de las 7 están vendidos. Así que invitamos a las personas a que vayan a la tanda de las 9, pero como esto es un evento multicultural, que va a tener música, va a tener teatro, además del vinito que está incluido en el boleto, le pedimos a las personas que vayan a la tanda de las 9 que lleguen como a las 8:15, porque parte del espectáculo que tienen nuestros compañeros Chabela Rodríguez y Pedro Adorno con Agua, Sol y Sereno, se va a estar celebrando antes de la tanda de las 9. Así que la persona que no va a poder entrar a las 7 ya puede llegar más temprano, o si ha llegado temprano se puede quedar allí. Claro. Y disfruta de esa celebración que queremos hacer es como una especie de afirmación de que las artes no están separadas de los temas sociales que nos interesa porque de promover. Eso trata justamente, desalambrar, ¿verdad? Desalambrar trata de las luchas por acceso a la vivienda que se dieron en Puerto Rico durante los años 60, 70, 80, 90 y todavía si entran a YouTube o si entran a Facebook, Desalambrando el documental, van a encontrar un tráiler en que ustedes ven las luchas del 2010 que también eran luchas de tomas de tierra. Si se quisieran comunicar para preguntas. Liliana@lilianacotomorales.com. ¿Lo puedes repetir? Liliana y el Liliana es Liliana @lilianacotomorales.com para preguntas, para clarificar este asunto de la segunda tanda. Pero me parece que puede ser muy interesante porque este tipo de producto, que hay muchos en Puerto Rico, tengo que decirlo, tiene dos características importantes. Por un lado, son parte de nuestro legado. El legado representa las cosas que debemos conocer porque han pasado en nuestro país y porque debemos incorporar. Segundo, lecciones. Nos dan lecciones por las cosas en las que tuvieron éxito, pero también en las que no tuvieron éxito. Así que es importante que conozcamos lo que se llamaba los rescates de terreno y el proceso de tomas de tierra en Puerto Rico como una de las formas de lucha para también tener el legado y las lecciones del mismo. Pues agradecemos a Edwin Quiles y a Liliana, unos amigos, y los esperamos ese día 13 en Vallajá. En Vallajá. Muy agradecida. Gracias, Dilén. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.